Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos, sin embargo estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Andrea del Río. Soy asesora de mercadeo en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado, Jairo Ramírez Idiarte, quien desarrollará el webinar Plan de Gestión de Proyectos de acuerdo con los estándares del PMI. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Para dar paso a nuestro invitado, le recordamos que este webinar es presentado por el Programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción. Si requiere más información del mismo, puede comunicarse con la coordinadora Carolina del Valle al correo delvalle@uninorte.edu.co o a mi correo apdelrio@uninorte.edu.co. Todos los interesados en inscribirse al programa por haber asistido a esta conferencia obtienen el beneficio de inscripción gratuita al mismo. Los dejo con nuestro conferencista invitado, Jairo Ramírez. Muchas gracias, Andrea. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender a asistir a este webinar. En el día de hoy vamos a hablar de qué debe contener un buen plan de gestión de proyectos y qué alternativas tenemos para saber qué debe contener un buen plan de gestión de proyectos. Tenemos una ampliamente conocida que son los estándares del PMI. El PMI por su sigla en inglés de Project Management Institute o Instituto de Gerencia de Proyectos, que ha sido probado que cuando se aplican estas buenas prácticas, el éxito de los proyectos aumenta. Consultando en la página web, me encuentro con noticias que no son muy alentadoras, consultando sobre el éxito de los proyectos. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Sí, ¿qué porcentaje del total de los proyectos que se desarrollan a nivel mundial son exitosos? Es un reporte que publica con frecuencia el Standish Group, que se llama el informe del caos. Y tiene varios criterios para verificar si un proyecto es exitoso. Entre estos criterios está el cumplimiento de los plazos. ¿Se cumplió o no con el plazo del proyecto? Y después de ese determinado porcentaje, 10 o 15%, que el proyecto dure más, pues ese criterio no se cumple. Igual con el presupuesto y además que el proyecto tenga resultados satisfactorios. Anteriormente, en estos análisis que hacía el Standish Group, verificaba el alcance, pero ahora concentúa que no necesariamente el alcance se tiene que cumplir para que el proyecto tenga resultados satisfactorios. Entonces, con base en estos criterios y los análisis que se hacen a nivel mundial, han conceptuado que no hay duda que el 29% de los proyectos son exitosos, lo cual es muy bajo, un porcentaje muy bajo, solamente 29% de los proyectos. Y el 52% de los proyectos se discute o no hay claridad si en realidad fueron exitosos o fueron un fracaso. Y el 19% de los proyectos no hay duda de que fueron un fracaso. O sea, un poco más del 70% de los 70% de los proyectos no son exitosos. Una cifra muy alarmante. Pero ¿qué es lo que sale mal en los proyectos? Todos estamos familiarizados con estos temas. Mayores costos a los presupuestados. No necesariamente se tiene que perder dinero en un proyecto, sino que con el hecho de que nos gastemos más de los costos presupuestados, por esa razón el proyecto no se considera exitoso. Tenemos mayor tiempo de ejecución. Creo que no te entiendo. Es normal que los proyectos, o lo consideramos normal, que los proyectos demoren más del tiempo de ejecución. No nos debemos acostumbrar a esto. ¿Qué sale mal? Calidad insuficiente en los productos.
dificultad del mantenimiento del producto. A veces hacemos un proyecto, un edificio, y hacemos una planta eléctrica, y cuando se le va a hacer mantenimiento por primera vez, no hay espacio para sacar un motor o para sacar un filtro, cambiar un filtro. No hay forma de meter un equipo para mover lo que tenemos que mover. No cumple las expectativas del cliente. Importantísimo los interesados del proyecto que los tengamos en cuenta a la hora de hacer un proyecto, y sobre todo sus expectativas y requisitos. Y cuando los términos no están claros, si se hace a través de contratos, hay ambigüedad en los documentos o en los pliegos de licitación, entonces vienen las reclamaciones de los contratistas porque entendieron una cosa y están haciendo otra. Y esas reclamaciones finalmente se pueden convertir en demandas de los contratistas, cosas muy comunes hoy en día. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar estos problemas? Entonces, se hacen análisis de causas básicas. ¿Qué es lo que está causando que los proyectos no sean exitosos? O sea, para encontrar la causa raíz. Y empezamos a averiguar y empezamos a encontrar una serie de causas inmediatas. Si el presupuesto quedó mal hecho, el cronograma quedó mal hecho, no se hizo un análisis de riesgo adecuado, no se hizo un análisis de interesado adecuado. Pero siguen las preguntas, ¿pero por qué no se hicieron esos análisis adecuados? Y seguimos en la cadena buscando la causa raíz, y finalmente se concluye que los proyectos no son exitosos porque el problema está en la gestión, en la dirección de proyectos. O sea, las personas que gestionan o dirigen los proyectos a veces tienen mucha experiencia empírica, pero no están o no están al día en lo que son las buenas prácticas de los proyectos y en lo que debe contener, por ejemplo, un plan de gestión del proyecto. Entonces, esta es una de las aristas, ¿no?, por la cual los proyectos no son exitosos, pero es una arista muy importante. Y entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? En buscar esas buenas prácticas, buscar esas metodologías que han sido ya probadas y que han contribuido grandemente al éxito de los proyectos. Entonces, una vez nos capacitemos en eso, adquiramos esos conocimientos y entendamos cuáles son los procesos que debemos aplicar en los proyectos, que adquiramos habilidades, destrezas, que conozcamos de herramientas y técnicas para aplicar en nuestros proyectos, y entonces las implementemos, las apliquemos en nuestros proyectos. Eso contribuye grandemente al éxito de los proyectos. Entonces, como decía al principio, una muy buena alternativa y que tiene una difusión bastante amplia a nivel mundial son los estándares que publica el PMI, el Project Management Institute, o Instituto de Gerencia de Proyectos. Y nos sorprendemos que solo hasta el año 69 se fundó esta organización sin ánimo de lucro. O sea, un poco más de 50 años, 51 años, cuando los proyectos datan de mucho tiempo antes, desde la creación de la humanidad, desde que empezó la humanidad. Y solo hasta hace 50 años es que tenemos instituciones como el PMI que se han venido preocupando por compilar las experiencias y las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en los proyectos. Pero hay otras alternativas, pero la más difundida a nivel mundial y más accesible a nosotros es la del PMI. Esta organización ofrece una serie de certificaciones. La más conocida es la que se denomina PMP, o Profesional en Gerencia de Proyectos, y ya pasó por esta cifra de 773,000 personas certificadas. Para uno certificarse debe haber interiorizado todas estas buenas prácticas, conocerlas, y con eso puede presentar un examen y certificarse. Fíjense, se crea en el año 69 y solo hasta el año 1990 publica su primer estándar, que es lo que se denomina el PMBOK, algunos llaman PMBOK, que es por su sigla en inglés, y ese es el estándar de buenas prácticas de la gerencia de proyectos. Actualmente está en su 6ª edición, desde octubre del 2017, y ya muy pronto va a sacar la 7ª edición. Hoy circulan más de 5 millones de copias y ya ha sido traducido en más de 10 idiomas. No es solo el único estándar que publica esta institución, sino que tiene otros, como el de gerencia de programas,
que los programas son un grupo de proyectos que haciéndolos juntos se puede hacer sinergia entre ellos porque son complementarios o pertenecen o tienen un mismo objetivo. También tenemos un estándar de gestión de portafolios, o sea, todo el conjunto de proyectos que pueda tener una organización con sus programas. También tenemos el modelo de madurez de la dirección de proyectos. Y estos son unos cuantos de la gran cantidad de estándares que tiene esta organización. Tiene estándares para costos, para programación, para riesgos, para algunas técnicas específicas como la gestión del valor ganado, que se utiliza mucho en el control, monitoreo y control de costos. Entonces, miremos lo que es la guía del PMBOK. Este libro es el estándar bandera del PMI. ¿Y cómo se creó? Se creó a través de la experiencia de muchos gerentes de proyectos a lo largo de muchos países del mundo que se han reunido y entre ellos han conceptuado que lo que contiene ese libro, lo que recopilaron y entre ellos se pusieron de acuerdo, son las buenas prácticas para lograr el éxito en los proyectos. Y son generalmente reconocidas por todos los gerentes de proyectos. Bueno, miremos algunos conceptos aquí que nos trae la guía del PMBOK. ¿Qué es un proyecto? Nos dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Y aquí podemos resaltar varios aspectos importantes en esta definición. Esfuerzo temporal, o sea que un proyecto es finito, tiene un inicio y tiene un fin. O sea, unos proyectos pueden ser cortos, de un mes, 2 meses, un año, y otros proyectos pueden ser largos. Una represa puede durar hasta 25 años. Pero sin embargo, es un esfuerzo temporal para diferenciarlo de las operaciones continuas en una empresa. Y crea un producto o un servicio, un resultado. Un producto, estamos hablando de un entregable como un edificio, una vía. Un servicio puede ser una campaña de vacunación. Un resultado puede ser la certificación de una empresa en una norma. Pero lo que quiero resaltar aquí de la definición es el tema de único. Todos los proyectos son únicos. Usted puede hacer el mismo edificio con los mismos planos en otro sitio, sin embargo, ese es otro proyecto. Y esto lo digo porque no hay nada malo en tener las lecciones aprendidas, en tomar la base del conocimiento institucional, todas nuestras experiencias anteriores, pero debemos tener el cuidado de adaptarlas al nuevo proyecto, por muy igual que nosotros creamos que sea. Por ejemplo, va a tener interesados diferentes, es en un sitio diferente, va a ser en un tiempo diferente, con un entorno diferente, con situaciones muy diferentes. También miremos lo que es la gerencia de proyectos, que es lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, que son la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. O sea, como lo decía, en eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos, en adquirir conocimientos, en adquirir habilidades o aprender sobre habilidad y destreza que se necesita para gerenciar los proyectos, en conocer de herramientas y técnicas para que las podamos aplicar a las actividades de los proyectos. En esta diapositiva que vemos los grupos de proceso de la gerencia de proyectos, que son grupo de proceso de inicio, grupo de proceso de planificación, grupo de proceso de ejecución, grupo de proceso de monitoreo y control y grupo de proceso de cierre. Y a la vez tenemos lo que se llaman las áreas de conocimiento o áreas de gestión, áreas claves que uno debe gestionar en un proyecto. Y aquí ya nos vamos enmarcando dentro del plan de gestión del proyecto. O sea que nuestro plan debe contener planes en todas estas áreas de conocimiento, en todas estas áreas claves de gestión. ¿Y cuáles son esas áreas claves? Integración, que es el área que integra, coordina, articula todas las demás áreas de conocimiento. Tenemos la gestión del alcance, el cronograma,
la del costo, la calidad, recursos, tanto humanos como de equipos, materiales, gestión de las comunicaciones, gestión del riesgo, las adquisiciones, los interesados. Y hablando ya de proyectos de construcción, agregamos la seguridad y el área ambiental y el área financiera. Entonces, ahora sí, miremos qué debe contener un buen plan de gestión del proyecto. Pero, ¿qué es un plan? ¿O qué contiene el plan de gestión del proyecto? Pues este nos dice, lo tenemos que elaborar antes de ejecutarlo, cómo será ejecutado, cómo será monitoreado y controlado y cómo será cerrado el proyecto. Entonces, él debe integrar y consolidar todos estos planes de gestiones que mencioné. O sea, todas esas áreas claves de gestión, cada una de esas áreas claves de gestión tiene que tener un plan. Y lo que se llamarían planes subsidiarios, porque son planes que están contenidos en el plan de gestión del proyecto. Ahora, pero no solamente debe quedarse en los planes, sino que también debe tener unas líneas base. Sí, y como mínimo debemos tener una línea base del alcance, tenemos que tener una línea base del cronograma, tenemos que tener una línea base de costos. A todos estos elementos me voy a referir en las próximas diapositivas. Sí, ¿y qué es una línea base? La línea base es nuestra línea de referencia. Es lo que nosotros antes de ejecutar estimamos que es cómo se va a desarrollar el proyecto, tanto en alcance como en el programa de costo. Y después, cuando estemos en la ejecución, debemos implementarlo y controlar contra nuestra línea de referencia para que no hayan desviaciones. Y si las hay, entonces aplicar los correctivos para meternos nuevamente dentro del plan del proyecto. Y nuevamente aquí están los planes subsidiarios en todas las áreas claves de gestión o áreas de conocimiento que vimos, que alcance, cronograma, costos, calidad, etcétera, que ya los vamos a ver. Bueno, pero ¿cómo desarrollamos el plan de gestión del proyecto? Es que esto es un proceso, desarrollar un plan es un proceso. Entonces necesitamos tener unas entradas, aplicamos unas técnicas y herramientas y producimos una salida. Lógicamente esto tiene que ser hecho por personas con conocimiento, con personas capacitadas, que realmente tengan interiorizadas las buenas prácticas en gerencia de proyectos, por personas idóneas que realmente tengan un producto de calidad. Y aquí tenemos como una entrada principal un documento que se llama el Acta de Constitución del Proyecto. Muy importante, no confundir con el acta de inicio de un contrato. Si un proyecto es más que un contrato, así un proyecto se haga como un contrato. Sí, el acta de constitución es la que define, o primero habla de la justificación del proyecto, de sus objetivos específicos, le hace una descripción del proyecto y sobre todo define los límites del proyecto, cómo va a estar enmarcado nuestro proyecto. Y nombra el gerente del proyecto y, muy importante, le da nacimiento y vida a un proyecto. Un documento muy importante uno debe desarrollar para todo proyecto. Y podemos afirmar que si no hay acta de constitución, el proyecto no existe, porque ese es nuestro marco de referencia inicial en el cual el proyecto se debe enmarcar, perdón, la redundancia. ¿Qué otras entradas tenemos? La salida de los otros procesos. Sí, cada uno de los procesos que trata el PMBOK tiene como salida una entrada para el plan para la gestión del proyecto. Y los factores ambientales de la empresa. ¿Esto qué son? Los factores del entorno. Los proyectos se hacen en un entorno. Y cuando hablamos de los factores ambientales de la empresa, no solamente nos referimos al interior, sino a los externos. Dentro de estos factores de entorno podemos tener la inflación de la tasa representativa del mercado, el clima político de un país, la misma infraestructura de la empresa, la cultura de la empresa. Y también tenemos los activos de los procesos de organización, muy importante, que es la memoria institucional. Si las experiencias previas, ¿sí? Para no inventar la rueda cada vez que estemos desarrollando
en este caso un plan de gestión del proyecto. Y entonces tenemos unas técnicas y herramientas que el estándar nos las explica cómo son y las cuales han probado ser excelentes para desarrollar un plan de gestión. Juicio de experto, el experto es una persona con experiencia previa, no es una palabra rimbombante, es una persona que ha hecho varias veces un proyecto similar, es un experto. Tenemos técnicas de recopilación de datos, tormenta de ideas, lista de verificación, grupos focales, entrevistas, y muy importante, las habilidades interpersonales y de equipo. Tenemos que estar también capacitados en habilidades blandas, en gestión de conflictos, en facilitación, en gestión de reuniones. Y también reuniones, que muchas de los documentos de un proyecto se desarrollan entre varios, en grupos de personas. Y la salida finalmente es el plan de gestión del proyecto. Entonces, empecemos a ver algunas generalidades de estos planes que están contenidos dentro del plan de gestión del proyecto. Y tenemos como primero el plan de gestión del alcance y plan de gestión de requisitos, que los pongo en la misma lámina porque no son independientes, los dos están dentro de la gestión del alcance. Y entonces, nuevamente, ¿qué es un plan? Un plan es el paso a paso. En este caso es cómo vamos a definir el alcance, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a monitorear, cómo lo vamos a controlar, cómo lo vamos a validar. Validar ese significa cómo vamos a entregar el producto del proyecto que estamos haciendo. ¿Y qué incluye? Este plan de gestión del alcance incluye elaborar los procesos de elaborar un enunciado del alcance del proyecto. Ya vamos a ver algunos detalles. Crear la estructura de desglose del trabajo, una buena práctica que ya la voy a mencionar. Establecer la línea base del alcance, como les mencioné, es nuestra línea de referencia con la cual lo vamos a comparar cuando nosotros estemos ejecutando el proyecto. Y obtener la aceptación formal de los entregables. ¿Cómo se va a hacer eso? Como buena práctica, no se debe dejar hasta el final, sino que desde que nosotros comenzamos el proyecto podemos ir haciendo la validación de alcance, podemos ir haciendo esas entregas. Y algo muy importante, la gestión de requisitos, que debe tener un plan sólido. El éxito de un proyecto depende muchísimo de cómo nosotros recopilemos requisitos y cómo los gestionemos. Y cuando hablamos de requisitos, pensamos también en interesados, porque los requisitos son de las personas interesadas. ¿Y quiénes son los interesados? Stakeholders. Son todas estas personas que se ven afectadas, ya sea positivo o negativamente, por el proyecto o viceversa, que ellas impacten en forma positiva o negativa al proyecto. Y no solamente son personas, pueden ser entidades. Entonces, estas entidades o personas pueden tener expectativas que finalmente se conviertan en requisitos o pueden tener requisitos. Ahora, no todos los requisitos son viables, pero precisamente ahí es donde está la importancia de gestionarlos. Cuando un requisito no es viable, porque hace el proyecto inviable, entonces se debe gestionar hasta negociar, si podemos decirlo en ese término, con el interesado, en qué forma se puede satisfacer ese requisito, porque en la forma que lo pide no es posible. Bueno, hablamos en el plan de gestión del alcance de la EDT, que es la estructura de desglose del trabajo, que es una buena práctica, muy recomendada, muy difundida hoy en día, y aquí vemos un ejemplo, y es la representación gráfica del alcance. Normalmente la vemos como en forma de organigrama, no siendo un organigrama. ¿Y en qué consiste esta estructura de desglose del trabajo? Como su nombre lo indica, es una descripción jerárquica del alcance, donde en el primer nivel tenemos unas macroactividades y vamos descomponiendo esas macroactividades en actividades más desglosadas, a la redundancia, hasta llegar a un nivel adecuado que se denominan paquetes de trabajo. Aquí está simplificada, hay muchas casillas ocultas, pero era para mostrar cómo luce una estructura de desglose del trabajo. El alcance debe estar representado 100% en esta estructura de desglose. Lo que no se encuentra aquí no es del alcance del proyecto. Y al hacerla en forma gráfica
gráfica y visual, eso ayuda a que nosotros podamos verificar si realmente estamos incluyendo todo el alcance del proyecto. El plan nos guía a elaborar la línea base del alcance. Y estos son, digamos, definiciones del estándar, pero son unas definiciones que le dan un ordenamiento al plan de gestión del proyecto y al plan de gestión del alcance. Entonces, nos habla de que la línea base del alcance, o sea, nuestra línea de referencia del alcance que se define para el proyecto está constituido por 3 elementos. El enunciado del alcance, que es una descripción narrativa del alcance del proyecto muy detallada y en la que sea comprensible. Puede ir apoyada con planos, con documentos adjuntos. La estructura de desglose del trabajo es otro componente de la línea base del alcance. Y el diccionario de la estructura de desglose del trabajo. Les hablé de paquetes del trabajo como último nivel en la EDT. La EDT tiene desgloses, no necesariamente el mismo nivel de desglose depende de cada macroactividad, pero finalmente esos paquetes de trabajo son los que llevan a las actividades del proyecto. Y entonces en el diccionario de la ETD, ¿qué debe incluir? La descripción de ese paquete de trabajo, las actividades del proyecto, quién es el responsable, cuáles son las especificaciones que aplican, sí, qué normas, qué planos. Incluso el paquete de trabajo puede llegar a contener los recursos que se requieren, ya sean de mano de obra, de equipos, de materiales, etc. Y también puede llegar a contener, en la medida que lo hagamos más detallado, las fechas de inicio y final de cada paquete de trabajo y si hay hitos importantes dentro de esos paquetes de trabajo. Entonces, esta línea base, una vez definida, es la que se congela. ¿Y qué significa esto que se congela? Cuando nosotros surtimos toda la etapa de planificación del proyecto, ya empezamos a congelar esos planes y ahí congelamos también las líneas base. Y entonces esas líneas base congeladas son las que nos sirven de referencia para compararnos durante la ejecución. Ahora, algo muy importante, el hecho de que nosotros congelemos una línea base no quiere decir que no pueda ser modificada. Puede ser modificada, pero con controles de cambio. No en una forma desordenada, porque recordemos que todo cambio tiene un impacto. Entonces nosotros tenemos que estimar ese impacto del cambio, someterlo a una aprobación para que todo el mundo sea consciente y entonces ahí sí, si se aprueba, entonces lo involucramos, por ejemplo, una ampliación de plazo uno mayor alcance, unos mayores costos, etc. O reducciones del alcance, porque no necesariamente tenemos que pensar en que las cosas van a ser mayores. Plan de gestión del cronograma. Aquí nuevamente es el paso a paso de cómo se desarrolla el cronograma y cómo lo construimos, cómo se monitorea y cómo lo controlamos. Entonces, que tiene que tener muchas definiciones. Y todas estas definiciones finalmente llevan ¿a qué? A la línea base del cronograma que vamos a ver en la siguiente. Entonces, tenemos que tener todas las definiciones del cronograma, tenemos que definir los procesos que vamos a seguir para construir el cronograma, qué técnicas y herramientas vamos a utilizar, definir una metodología de programación. Si la más conocida, el método de la ruta crítica, pero tenemos alternativas. El PMBOK anteriormente traía el método de la cadena crítica, que ha tenido cierta difusión últimamente, que es una metodología diferente a la que es muy conocida de la ruta crítica. Tenemos que definir en nuestro plan de gestión del cronograma la herramienta de programación, un software, si vamos a utilizar Microsoft Project o vamos a utilizar Primavera, o si lo vamos a hacer en un cuadro en Excel, si el proyecto no es complejo. Y si lo podemos hacer un cargo, lo podemos hacer manual. Sí, y aprovecho para también poner en contexto, estamos hablando de lo que un plan de gestión debe incluir en proyectos de medianos y grandes, ¿no? Todo en su debida proporción, pero todas las áreas, estas de conocimiento, deben tratarse o deben incluirse dentro de un plan de gestión. De pronto tratadas en una forma más condensada en proyectos menos complejos. Y finalmente, ¿qué debe incluir un plan de gestión del cronograma? Formatos, los criterios para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto. Entonces, finalmente,
con todo este paso a paso, con todas estas definiciones y surtimos toda la etapa de planificación del proyecto, tenemos la línea base del cronograma, que es un modelo de programación. Aquí tenemos una representación muy simple del software Microsoft Project. Entonces, esa línea base, cuando ya se congela, entonces es la que nos va a servir de referencia durante la ejecución. Y la hacemos es para que la tengamos presente y tratemos de ejecutar el proyecto de acuerdo, o hagamos todo lo que sea posible para ejecutar el proyecto de acuerdo a lo que se estableció allí. Y nuevamente, como cuando hablamos de la línea base del alcance, se puede modificar bajo ciertas condiciones, pero surtiendo un procedimiento formal de control de cambios. Y nuevamente, por el impacto que tienen los cambios, muchas veces pensamos muy a la ligera de que un cambio es mínimo y no tiene impacto, y después nos llevamos sorpresas. Los cambios deben ser rigurosamente analizados y tramitados a través de un comité que incluso trasciende el área del proyecto, porque deben haber personas externas. El plan de gestión de los costos. Nos dice cómo vamos a planificar, a estructurar y controlar los costos del proyecto. Entonces, tenemos que surtir algunos procesos para construir nuestra línea base de costos, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Entre estos, estimar los costos. Estamos muy familiarizados con eso, que es estimar los recursos que requiere cada actividad específica del proyecto. Y determinar el presupuesto, que es la suma de todas esas actividades con todas sus respectivas cantidades del proyecto, nos determinan el presupuesto, que finalmente nos da un valor, pero el concepto de presupuesto es más grande que un valor, y ya lo vamos a ver en la lámina siguiente. Y después, cómo vamos a controlar esos costos. Les hablé un poco la técnica de valor ganado. Y entonces, así es como luce una línea base de los costos. Es una curva S, la I que está señalada con el nombre de valor planeado. Si es como nosotros estimamos antes de la ejecución del proyecto cómo se van a causar los costos al proyecto. Ahí vemos en el eje vertical el costo acumulado y en el eje horizontal el tiempo. Entonces, una curva S de cómo se causan los costos del proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, el presupuesto es más que el punto final. El presupuesto es toda esa línea base de costos o línea de valor planeado. Y nuevamente, esta línea base de costos que finalmente se congela, se pudiera modificar con controles, un proceso de control formal de cambios. Hay una técnica que les mencioné, que es la de valor ganado, que introduce dos variables adicionales. Esta es la variable del valor planeado, pero para poder en la ejecución compararnos, tenemos que tener el costo real, o sea, lo que realmente nos está costando el proyecto. Pero comparar el costo real con este valor planeado no nos dice nada, porque lo que nos va a decir es si hemos gastado más o menos de lo planeado, pero no sabemos si ha sido eficiente o no eficiente. O sea, no sabemos si el proyecto va adelantado o va atrasado, y por eso se introduce una tercera variable, que es la del valor ganado. Todo este tema, con esas tres variables, uno ya sí puede establecer en cada periodo de corte que uno decida mensualmente, por ejemplo, si el proyecto va adelantado o va atrasado, o si el proyecto va dando utilidades o va dando pérdidas. Esta técnica es una técnica por excelencia, que como buena práctica, que recomienda el PMI, y hay cursos de 30 a 36 horas solamente dedicados a esta técnica. Plan de gestión de calidad, no debe faltar nunca en un plan de gestión del proyecto. Y este describe cómo se implementarán las políticas, los procedimientos y pautas aplicables para alcanzar los objetivos de calidad. ¿Y qué incluye? Estándares de calidad que serán utilizados en el proyecto. Tenemos que definirlos. Los objetivos de la calidad del proyecto. Los roles y responsabilidades en cuanto a la calidad. ¿Quién hace qué? Las actividades de control y gestión de la calidad. Las herramientas de calidad que se utilizarán para el proyecto.
¿sí? Que si vamos a hacer muestreos o qué tipo de control vamos a hacer. Y los procedimientos, muy importantes los procedimientos para hacer cada una de las actividades. Todas las actividades deben tener su procedimiento si queremos hacerla bien. Plan de gestión de los recursos. Aquí se refiere no solamente a los recursos de personal, sino también se refiere a los materiales, los equipos. Entonces, este plan, la elaboración de este plan que nos proporciona una guía sobre cómo se deberán categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del proyecto. Entonces, tenemos que partir de una identificación de recursos, de una adquisición de recursos. Bueno, cuando entra el gerente del proyecto, cuando entra el programador, cuando entra el de costos, y no solamente eso, sino los materiales, por ejemplo, los roles y responsabilidades, el organigrama del proyecto, la gestión de los recursos del equipo del proyecto. O sea, no es solamente tener un equipo de proyecto, un equipo de dirección o un equipo total de proyecto, sino que tenemos que gestionarlo. Son personas a las cuales hay que gestionar. No todos vienen con la capacitación que se requiere, entonces hay que hacer actividades de capacitación y desarrollo del equipo. Por ejemplo, para la aplicación de un aditivo que es especial, o incluso en habilidades blandas a los miembros del equipo del proyecto, como habilidades de negociación, de solución de conflictos, o cómo se realiza una reunión, por ejemplo. Y tenemos que tener el control de recursos y plan de reconocimiento, es muy importante. O sea, el tema de la motivación de la gente es básico también. Entonces, no solamente su remuneración mensual o quincenal, sino también incentivos que no necesariamente tienen que ser económicos, pero para que motiven. No hay nada mejor que un equipo de trabajo motivado. Plan de gestión de las comunicaciones. Cada plan tiene su importancia. Sí. Y hablando de comunicaciones, también tiene una importancia grande. De acuerdo con estadísticas y investigaciones que ha hecho el PMI, nos expresa que el 80 al 90% del tiempo emplea un gerente de proyecto comunicándose. Entonces, así de importante es que tenemos que tener un buen plan de comunicaciones, y no solo un buen plan, sino que las personas de los proyectos deben tener buenas habilidades de comunicación, tanto verbal, escrita, no verbal. Y para resaltar aquí en lo que debe contener un plan de gestión de comunicaciones, dos cosas que son relativamente simples, que son la matriz de comunicaciones. O sea, nosotros debemos identificar qué tipo de información vamos a comunicar, quién la comunica, a quién se le comunica, quién provee la información, cómo se comunica, con qué frecuencia. Comentarios, por ejemplo, al patrocinador del proyecto se le debe enviar un tipo de información a los interesados, al cliente final, al usuario. Y entonces eso lo tenemos que planificar muy bien. Muchas veces se forman conflictos por la falta de comunicación. Y muy importante, el plan de reuniones del proyecto. Sí, entendiendo esto como la estructura de control de gestión de un proyecto. Sí, en la medida que un proyecto sea más complejo, requiere de una estructura de control de gestión más robusta. Sí, donde podemos empezar con una reunión semanal o quincenal del equipo del proyecto. Y entonces tenemos que determinar cuáles son esas reuniones, cuál es el propósito de la reunión, en qué día se programa, en qué lugar, quién desarrolla el acta. Importante documentar todo lo que se trata en esta reunión, quiénes son los participantes, quién lidera la reunión. Y esa estructura de control de gestión la tenemos que hacer en forma vertical y horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una reunión mensual o cada 2 meses de actualización de los planes de riesgos o planes de calidad del proyecto o planes de gestión de interesados, porque estos planes no son estáticos, son dinámicos y las cosas cambian a lo largo de la ejecución del proyecto. Plan de gestión de los riesgos. Describe cómo se estructuran y se llevarán a cabo las actividades de
gestión de los riesgos. Cuando nosotros hablamos de riesgos, siempre pensamos en una connotación negativa. Sin embargo, no es así, no siempre es así. Tenemos que hay riesgos positivos, que son oportunidades, y hay riesgos negativos, que son amenazas. Entonces nosotros debemos propiciar porque esas oportunidades se catapulten, o sea, sacar provecho de esas oportunidades y tratar de evitar o minimizar esas amenazas que se nos presentan o que analizamos antes de comenzar un proyecto. Tenemos que definir una estrategia de riesgos, tenemos que definir una metodología, unos roles y responsabilidades, un financiamiento. Finalmente, hay riesgos que se materializan. Entonces nosotros debemos estar pendientes a una respuesta a eso, ya sea con inversiones adicionales. El calendario de los riesgos, cada cuánto nosotros vamos a hacer esta revisión, los riesgos son dinámicos, van cambiando a lo largo de la ejecución del proyecto y sobre todo en proyectos de larga duración. Categorizar los riesgos para agruparlos es una buena práctica. Tenemos que tener claro cuál es el apetito al riesgo de los interesados, por ejemplo, de los dueños de una empresa, por ejemplo, del gerente del proyecto. Definiciones de la probabilidad de impacto de los riesgos para poder priorizarlos, y la matriz de probabilidad de impacto. Cada proyecto debería tener su propia matriz de probabilidad de impacto. Plan de gestión de adquisiciones. Contiene, en todo proyecto hay adquisiciones. Bueno, muy raro un proyecto que no tenga adquisiciones. Y contiene las actividades de emprender durante el proceso de adquisición, la forma en que se coordinarán las adquisiciones, el cronograma de actividades de adquisiciones claves, roles y responsabilidades, quién hace qué, las restricciones y los supuestos, asuntos relacionados con la gestión de riesgos y proveedores precalificados si los tenemos, o un análisis de proveedores para todas las necesidades del proyecto. Plan de involucramiento de los interesados. Interesados o stakeholders, parte importante en los proyectos. Y de eso depende mucho el éxito de los proyectos, de una buena gestión de interesados. Y tenemos que hacer un buen plan para hacer una buena gestión de interesados. Entonces, debemos identificar las estrategias de acciones requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados en la toma de decisiones y la ejecución. O sea, nosotros debemos, desde el inicio del proyecto, desde que se desarrolla el acta de constitución, el proceso siguiente a desarrollar la acta de constitución es el de identificar interesados. Y en esos interesados que identificamos tenemos que ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus intereses. Debemos saber cuál es su poder. Debemos saber si apoya el proyecto, si lo desconoce, si es neutral. Entonces, una matriz muy simple es tomar esos interesados claves, como se muestra allí, y ver cuál es su posición actual, o sea, cuál es su participación actual en el proyecto, que se identifica con la A, y cuál es la participación deseada que nosotros queremos tener de ese interesado en el proyecto. Entonces, debemos desarrollar toda una serie de estrategias para poder llevar a ese interesado a la posición que nosotros queremos. Lo menos que nosotros queremos un interesado en que estén en contra del proyecto, que finalmente se pueden atravesar y nos hacen que el proyecto se desfase. Entonces esas estrategias pueden ser, depende y lo podemos categorizar en unas matrices de en qué cuadrantes que caigan en esa matriz, de por ejemplo gestionarlo de cerca. O sea, reuniones periódicas, por ejemplo el patrocinador de un proyecto, un interesado que uno debe gestionar de cerca y en forma permanente, personal. ¿Sí? O simplemente hay que mantener informado al interesado, entonces le mandamos algunos informes, o si simplemente hay interesados que tienen poco poder y poca influencia, entonces los mantenemos monitoreados, porque su estado también puede cambiar, porque esto es dinámico. Y finalmente tenemos que establecer unos requerimientos de comunicación con los interesados. Y atendiendo a proyectos de construcción, vital, importante, los planes de gestión de HSE, si lo quiere por su signo en inglés, de Health, Safety and Environment, o higiene, seguridad y entorno en español. Entonces, estos planes que definen la estrategia o metodología a ser adoptada para llevar a cabo la gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiental para cumplir con los requisitos del proyecto. Y que incluye
incluye la política de HCE y otras políticas. Si las empresas tienen políticas, por ejemplo, de alcohol o cualquier otra circunstancia particular. Las premisas de HCE, cero accidentes, cero incidentes ambientales. La organización y roles y responsabilidades. Los recursos para el HCE. Sí, ¿qué se requiere para esto? Hablando también de presupuesto. La gestión de peligros y efectos, desarrollando un buen panorama de riesgos, donde nosotros podemos identificar cuáles son las actividades más riesgosas del proyecto y cómo podemos hacer para que no se materialicen esos peligros. Gestión de aspectos de impactos ambientales, programa ambiental, matriz de aspectos e impactos. Muy al lugar el tema de la gestión ambiental en los proyectos y cada día cobra más importancia. Entonces debemos tener unos buenos planes que traten este aspecto. También debemos planear capacitaciones, inspecciones, auditoría y comunicaciones dentro de la gestión del HC y, muy importante, indicadores de gestión para mirar cómo vamos. Plan de gestión financiera. Identifica todos los requerimientos financieros del proyecto y los medios para obtener los fondos. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener? La fuente de los fondos, los requisitos de los contratos, cuando tenemos contratos, el entorno económico, muy importante, el costo estimado del proyecto, la duración del proyecto, beneficios de impuestos, si tenemos la oportunidad de hacer algunas importaciones a través de una zona franca, se pudieran lograr ciertos beneficios. Debemos tener en cuenta la consejería financiera para hacer estos planes de gestión financiera. Los factores de riesgo también son importantes a considerar en un plan de gestión financiera. Las políticas de la entidad ejecutora del proyecto. Y con esta diapositiva, ¿qué quiero mostrarles? Ya para finalizar. ¿Cómo interactúan los grupos de proceso de un proyecto? Entonces ahí los vemos todos traslapados. Entonces vemos que el grupo de procesos de iniciación, que lo vemos aquí, no es solamente el inicio, él se traslapa hasta cierta longitud de tiempo o duración de tiempo en el proyecto. Vemos los grupos de proceso de cierre, que no esperemos hasta el final, como les dije, para ir entregando o validando los entregables del proyecto, sino que empecemos desde muy temprano en el proyecto y lo podemos hacer. Tenemos, lógicamente, el grupo de procesos de ejecución, hablando de gerencia de proyectos, el de monitoreo y control, o seguimiento y control, pero donde me quiero referir es el grupo de procesos de planificación. O sea, no solamente planificamos al inicio del proyecto, la planificación va casi que hasta el final del proyecto. Sí, el plan que realizamos antes de empezar la ejecución es nuestra línea de referencia, es nuestro plan base. Pero se trata de que ese plan que desarrollamos no lo engavetemos, sino que lo tengamos muy presente durante la ejecución y lo cumplamos, hagamos todo lo posible por cumplirlo. Pero en la medida que empiecen a haber desviaciones, porque no hay plan perfecto, en esa medida tenemos que llegar al plan y hacer ajustes. Muchas veces porque nos desfasamos, algunas veces porque nos dimos cuenta que faltó algo. Y no hay nada malo en cambiar los planes, en ajustarlos. Pues no podemos tampoco hablar de cambios mayores, porque entonces si no hicimos un mal plan. Sí, lo malo de los cambios no analizarlos, sino que debemos hacer una formalidad en esos cambios y ajustar nuestros planes para finalmente lograr el éxito en los proyectos. Y nuevamente, depende de la complejidad del proyecto. O sea, entre más complejo el proyecto, tenemos un plan de gestión del proyecto más robusto. En la medida que el proyecto no sea tan complejo, que sea un proyecto que catalogamos de menor, no quiere decir que no debamos incluir todas estas áreas claves de gestión, áreas de conocimiento, sino que no las tratamos con toda la rigurosidad que lo debemos hacer para un proyecto
un proyecto grande. Bueno, esto era lo que les quería compartir en el día de hoy. Espero que les haya gustado la conferencia y muchas gracias por su atención y por su presencia hoy. Nos encontramos en una situación especial en esta época, ¿no? Sí, con el tema de la pandemia, con el tema del aislamiento a que muchos estamos sometidos, pero esta situación debe ser una oportunidad para que nos reinventemos, para que miremos todas las alternativas que hay. No debemos paralizarnos por esta situación. Al revés, debemos potencializarnos. Si tenemos planes de llevar a cabo estudios, tenemos esta alternativa. Hoy estamos a través de un webinar. Tenemos la alternativa de clases remotas y con esas clases remotas podemos llevar a cabo esa especialización que tanto queremos realizar, ¿no? En la universidad ya se ha implementado esto desde mitad del semestre pasado y en las evaluaciones que se han hecho han resultado satisfactorias y se ha adaptado a este cambio por esta situación coyuntural y definitivamente el mundo cambió. No va a ser igual apenas pase esta situación. Y entonces nosotros debemos pensar en esa forma positiva y seguir adelante con todos nuestros planes que tenemos. Muchas gracias. Doy la palabra, Andrea. Así es, profesor. Muchísimas gracias a usted por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. Vamos a proceder en este momento a leer algunas preguntas que nos han realizado nuestros participantes. Invitamos a todos aquellos que en este momento tengan dudas, preguntas, a que por favor se dirijan al chat y las dejen aquí. El señor Alfonso Nieves nos pregunta, ¿el plan de gestión del alcance se debe elaborar? Perdón, en el plan de gestión del alcance se debe elaborar el diccionario de la EDT. Sí, el diccionario de la EDT hace parte de la línea base del alcance y como lo expliqué, es una descripción detallada del paquete de trabajo, el último nivel en la estructura de glosa del trabajo. Imaginémonos un folder, donde en ese folder está el paquete de trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, la estructura de un proyecto, si ese es el nivel de descomposición. Entonces ahí deben estar contenidas todas las actividades. ¿Quién es el responsable de hacer esa actividad? Y en la medida de que nosotros tengamos más detallado ese diccionario de la ADT, vamos a ser más exitosos en el proyecto, porque cada uno va a hacer lo que dice allí y no lo que cree y cómo lo debe hacer y no lo que cree que debe hacer. Sí, debe tener los planos, las especificaciones, qué recursos necesita, cuántas personas, qué material necesita. Entonces es muy importante, es una cosa rigurosa, demandante, pero en la medida que le dediquemos tiempo a esto, le dediquemos esfuerzo, nosotros vamos a ver las bondades de desarrollar unos buenos diccionarios de la ET que describen en forma muy detallada los paquetes de trabajo. Ok, el señor Alfonso nos agradece por la respuesta a su pregunta. En este momento no tenemos más preguntas en nuestro chat. Vamos a esperar a ver si alguien más tiene alguna inquietud. Mientras vamos agradeciendo a todos los asistentes por participar en nuestro webinar. Les recordamos a todos que esta conferencia fue ofrecida por el programa de especialización en gerencia de proyectos de construcción. Y si requieren más información del mismo, pueden comunicarse con la coordinadora Carolina del Valle al correo delvalle@uninorte.edu.co o a mi correo apdelrio@uninorte.edu.co. Todos los interesados en inscribirse al programa por haber asistido a esta conferencia obtienen el beneficio de inscripción gratuita al mismo. Los invitamos a seguir conectados con Uninorte. Vamos a ver. Bueno, hasta ahora
profesor Jairo no nos han hecho más preguntas. La señora Marta Maldonado nos agradece por este espacio. Acá tenemos el señor John Carlos Peña. ¿Qué herramientas Gracias. tecnológicas, a diferencia de Project y Excel, recomienda para hacer seguimiento y control en los proyectos? Sí, hay muchas herramientas. Depende del seguimiento que queramos hacer, hablando de cronogramas, y depende de la complejidad del proyecto. Tenemos la opción de Microsoft Project, pero un software mucho más robusto, Primavera, porque nos permite mayor nivel de detalle, mayor nivel de control, y en proyectos más complejos funciona muy bien. Sobre todo en proyectos donde nosotros tenemos detalles. Por ejemplo, les hablé de la EDT, la estructura de glosa del trabajo. Hay softwares especializados en eso, en donde por ejemplo, el Mindjet, uno desarrolla ahí la estructura de desglose del trabajo y es compatible con Microsoft Project, y uno puede exportar a Microsoft Project la estructura de desglose del trabajo y ya ahí empezar a hacer su cronograma. O sea, ahí enlazas alcance con cronograma. Igualmente, si el cronograma lo actualizamos y queremos actualizar la DT, también puede exportarse en reversa hacia el software ¿no? Tenemos softwares para el tema de riesgos, para hacer simulaciones, porque todo este tema de riesgos tiene que ver con probabilidades y estadísticas. Y hay unos software muy poderosos para hacer simulaciones sobre eventos repetitivos y que nos ayudan mucho, como Crystal Ball y otros, simulaciones Monte Carlo, nos ayudan mucho en el tema de riesgos. Si hay opciones. Muchas gracias por la pregunta. El señor César Fernández Aleán nos pregunta cómo elabora una curva S de avance físico. Bueno, la curva S de avance físico es lo que normalmente hacemos y se genera en un software de cronograma con Microsoft Project. Cuando cargamos el software, el modelo de programación con todas las actividades, y a las actividades les ponemos su secuencia lógica, o sea, las predecesoras y sucesoras, en toda la estructura del proyecto, y a esas actividades les asignamos recursos y les asignamos toda la información que requiere la actividad. El mismo software se encarga de, finalmente, con toda esa lógica que le definimos y con todos esos recursos que les asociamos a las actividades, cuando hablamos de recursos de todo tipo, nuevamente, el recurso de personal, o sea, cuando nosotros establecemos una estrategia de ejecución del proyecto, entonces el mismo software le genera esta curva S de avance físico, la planeada. O sea, igual a la que vimos en la línea base de costos, donde allá el eje vertical era el dinero, acá vamos a ver en el eje vertical el porcentaje planeado del proyecto, y durante la ejecución vamos a ver el porcentaje real de avance. Entonces, eso es en el cronograma y con los software idóneos para desarrollar cronogramas. Ok, profesor Adriana Manosalva nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esta metodología y Scrum? No pudiera hablar de las diferencias. Conozco y he aplicado mucho la guía del PMBOK, estoy certificado en esto. He leído muy superficialmente Scrum, así no te pudiera decir cuáles serían las diferencias. Muchas gracias por la pregunta. El señor José Antonio Callejas nos pregunta, la etapa de permisos y licencias, en la etapa de permisos y licencias, la seguridad jurídica o reglas del juego para los impuestos, ¿dónde se considera? Depende de lo que uno defina. Yo les hablé de un documento
que es el acta de constitución del proyecto. Y en esa acta de constitución del proyecto uno establece los límites del proyecto. Entonces, uno puede establecer el límite del proyecto desde que ya se tengan todas esas licencias, ¿ya? O todos esos permisos que se requieren en un proyecto. O uno, eso es definición de cada uno. Si uno lo incluye dentro del alcance del proyecto desde el acta de constitución, entonces allí surgen algunas cosas. Ya tendríamos que pensar en desarrollar un proyecto por fases, porque aquí definitivamente unas fases dependen de la obtención de los resultados de una fase previa, ¿no? Entonces es válido, puede ser parte del alcance del proyecto y así se considera en el acta de constitución, pero entonces esta gestión del proyecto debe adaptarse a esas definiciones y nuevamente repito, teniendo claro de que una vez termina una frase que tiene un entregable para que continúe la otra fase, entonces ahí debe haber un punto de control y de la gerencia del proyecto se debe aplicar totalmente a esa fase y a las fases siguientes. Profesor, el señor César Fernández Aleán nos pregunta, ¿el acta de constitución del proyecto es el equivalente a la identificación, formulación y evaluación del proyecto? Gracias por la pregunta. No, son documentos diferentes. O sea, en un proyecto nosotros tenemos esa etapa previa de formulación de todos esos estudios de viabilidad, etcétera, financieros, económicos, ambientales, etcétera, y ya definimos un punto donde un proyecto es viable y lo queremos emprender. Entonces, a partir de allí, nosotros ya empezamos a aplicar esta metodología o estas buenas prácticas de gerencia de proyectos, ¿sí? Entonces, a partir de cuando nosotros ya concebimos un proyecto viable, entonces es donde empezamos a aplicar la gerencia de proyectos y iniciamos con un acta de constitución. Pero ahora, bien, o sea, de acuerdo con la definición de proyecto que les di, también se pudiera manejar esas etapas previas de formulación y de análisis como un proyecto. O sea, y digamos que pudiera ser la fase 1 de nuestro proyecto. Pero en ese caso, ¿el proyecto qué es? El proyecto es llevar a cabo toda una serie de formulaciones y de análisis y de estudios para ver si un proyecto es viable. Entonces, eso lo podemos también manejar como un proyecto y también aplicaría el acta de constitución a esa porción, si lo queremos. Pero lo normal es que nosotros realicemos esa formulación y esos análisis antes y de ahí ya se consigue un proyecto y entonces a partir de allí tenemos un acta de constitución para desarrollar nuestro proyecto. Ok, profesor. Víctor Raúl Lindado agradece mucho su presentación. Igual el señor José Antonio Callejas. Agradecemos a todos, ya no tenemos más preguntas, pero agradecemos a todos por asistir, por aprovechar estos espacios y los invitamos a seguir conectados con Uninorte. Que tengan todos una feliz noche. Muy amable, muchas gracias a todos, muchas gracias Andrea, muchas gracias a la Universidad del Norte. Bueno, André, que pase feliz tarde. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Listo.